O sea, muchas personas llegan a consulta y piensan que son los otros y no se dan cuenta que su actitud disfuncional de estarse quejando, chingue, chingue con la queja, está aventando calabaza en sus relaciones. Siempre hay algo por qué agradecer. Así como siempre hay algo por qué quejarse, siempre hay algo por qué agradecer. Y de verdad eso es más profundo y aquí ya nos ponemos un poco serios, entre comillas, de que a través de la queja no nos damos cuenta cómo vamos dividiendo el mundo y comenzamos primero con nosotros porque no nos damos cuenta, después vamos con la pareja, con los hijos, con el entorno social, con el país y no nos damos cuenta. Queremos que las circunstancias cambien. Van a ver que ese factor de intolerancia nos puede llevar a los actos aparentemente más insignificantes hasta la supresión del otro. O sea, es que no nada más es lo económico, o sea, pero ¿cuánto cuesta realmente estarse quejando? En términos de energía, de vínculos, de conciencia, ¿no? De desarrollo, de conocimiento. O sea, la verdad es que el costo es muy alto. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial y bienvenido a un episodio más. Hoy es un placer porque vamos a abordar un tema muy interesante que juega parte de la vida cotidiana de todo mundo. Se van a dar cuenta que está más implícito y explícito en nuestra vida diaria algo que es la queja. La mayoría de las personas piensan que se están desahogando y hoy queremos hacer esa gran diferencia entre lo que es la queja y lo que es el auténtico desahogo. Y para eso he invitado a mi querida amiga Freya, Hola. que, que es muy en serio. La gente preguntó y pidió que cuándo otra vez estarías aquí. Con Bueno, mucho gusto. hoy se llega ese día, pero para los que no te conocen y para que te recuerden, ¿quién es Freya? Pues muchas gracias, Isra, por la invitación. Encantada de estar aquí. Y yo soy Freya Vite, soy consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, que bueno, es este hermoso modelo educativo que tiene por objetivo, bueno, basado en el desarrollo de conciencia y con el objetivo de elevar la calidad de vida de las personas. Desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto y pues hoy me siento muy honrada de ser también colega de Isra en Sí. este camino de la semiología. Sí, de hecho, este tema que estamos abordando forma parte de este modelo que corresponde al curso número 1, el conocimiento de uno mismo. Y bueno, somos colegas, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Y vamos a estar abordando a partir de hoy de manera ya más directa este modelo que vamos a estar compartiendo con ustedes, con Freya, con otros invitados que tendremos que son colegas también de este modelo educativo. Como ya lo dijo bien, para el desarrollo de la conciencia. Cuando hablamos del desarrollo de la conciencia, queremos elevar la calidad de vida de las personas. Y es la finalidad de la charla del día de hoy. Hablar de la queja y antes de continuar, ¿de dónde surge la queja? Antes de que... Ahí tuvimos una pequeña falla, pero ¿de dónde surge la... Chingada, ya nos estuvimos quejando de que fallaron las pinches cámaras. No, no es cierto. Pero bueno, Freya, ¿de dónde viene esto de la queja dentro de este modelo? Pues dentro del modelo está definida como un conflicto con el principio de realidad. Bueno, una manifestación interna o externa de un conflicto de las personas con su principio de realidad. Esto es algo que las personas no están comprendiendo dentro de lo que están viviendo y entonces pues lo expresan, ¿no? Lo manifiestan. Puede ser interno, que decir que no lo dicen, pero sí lo piensan, o pues ya de plano el estar manifestando, esto no me gusta, esto está mal, esto, ash, ¿no? Así son. Esto es la Sí, queja. es muy interesante porque cuando hablamos de la queja, eh, muchas veces decimos, es que solamente lo estoy diciendo, solamente, ay, pinche tráfico, ay, el calor, ay, esto. Y no nos damos cuenta que la queja no suma, sino resta. Resta. ¿De qué manera, Freya? Y bueno, sí, pues muy importante. O sea, sí resta de una manera muy importante. O sea, sí es muy mala, ¿no? O sea, parece que no, porque a mí lo que me parece más peligroso de la queja es que pareciera que es inofensiva. Solo lo estoy diciendo. O sea, pues, ¿qué tiene? Me estoy desahogando, como esta confusión terrible.
Pero la verdad es que lo que hace la queja nada más es reforzar aquello que nos incomoda, estarnos como retroalimentando de aquello que nos está haciendo daño. Y otra característica de la queja que a mí me parece como también muy peligrosa es que es contagiosa. O sea, he notado que si no estás abusado, o sea, esto quiere decir, si no estás consciente, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a escuchar a alguien quejarse y te vas a sumar a la queja y entonces ya no nada más es una persona, si son dos personas y si no se van uniendo cada vez más personas. Vamos buscando colegas de la queja, ¿no? Es como cuando te subes al Uber, al taxi, o vas con alguien, o te paras al lado de alguien, un desconocido, lo volteas a ver, hay que decir algo. Oye, qué pinche calor está haciendo, y el otro, no, sí, qué calor hace. Oye, ¿y ya viste que primero hace calor y luego llueve? Uy, sí, no, ni menciones las lluvias. Pareciera esto chiste, ¿verdad? Pero se vive todos los días. ¿Y cómo lo retroalimentamos? Y esto lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Así es. Y se vuelve un ambiente súper disfuncional o súper pesado, ¿no? El estar escuchando a alguien quejarse es muy molesto si tú estás, o sea, si no te estás quejando junto con él, ¿no? Porque si te estás quejando junto con él, entonces no te das cuenta, pero igual es molesto. Y se crea un ambiente muy complicado y la verdad muy negativo. No es algo que aporte y sí se crea, sobre todo, bueno, en los lugares de trabajo, sí se empieza a crear un ambiente tóxico, que le llaman ahora, ¿no? Un ambiente tóxico donde nadie quiere estar ahí, cada vez el trabajo, si es mucho, pues se vuelve más pesado y pues dejas como que de disfrutar realmente lo que estás haciendo cuando te estás quejando. Hace rato, bueno, acabas de mencionar lo del trabajo. Y cómo pensamos, que es la gran diferencia, del desahogo con respecto a la queja. La queja es una constante, ¿no? Y voy buscando aliados. Y si tú no te quejas conmigo, ya no, como que ya no eres mi amiga, ¿no? Ajá, sí, Entonces, no me comprendes. no me comprendes, no me entiendes. Aunado a esto, quiero decir, bueno, dentro de la consulta, cuando lo abordamos de manera individual, cómo la mayoría de las personas vienen a consulta por la queja. Se quejan de la pareja, se quejan de los hijos, se quejan del trabajo, pero lo dan por bueno. No sé si te ha pasado a ti esa situación que le tienes que mostrar a la persona, ponerle el espejo. Oye, ¿te das cuenta cuántas veces te quejas? Sí, sí, sí me pasa muy seguido. O sea, como dices, la gente viene a consulta muchas veces a lo que cree que es desahogarse y entonces empieza a hablar y a quejarse de exactamente todo lo que le ocurre en la vida. Y cuando te digo todo lo que le ocurre en la vida, es todo lo que le ocurre en la vida. Su marido, sus hijos, su escuela o su trabajo, el tráfico, el metro, ¿no? El transporte público, el aire, o sea, el calor, el frío, ¿no? Todas estas cosas. Y sí, sí pasa mucho que en consulta, pues muchas veces también por estarte quejando, no te estás dando cuenta de todas las posibilidades que tienes en la vida, ¿no? Y pues crees que requieres, bueno, por eso muchas veces se busca la ayuda, ¿no? Oye, pero eso que dices de la queja, si la persona se da cuenta, puede hacer un cambio, pero si no, solamente va a estar reforzando. A nivel personal, tú cuando estás en consulta, o sea, que estás acompañando a alguien Mm. como consultora, ¿qué rol juega la queja dentro de o cómo has visto en tu expertise, cómo eh, afecta la vida de la persona la queja, pero aparte las personas lo defienden? Como diciendo, es que de algo tenemos que hablar, es que sucede esto y pues tengo que externarlo. Las personas no se dan cuenta que esto es más, como dice la palabra, esto tóxico, nada más Tóxico. para ponerlo en contexto, ¿no? Que a mí no soy muy, Sí, ni yo, pero muy fan de esta palabra, pero bueno, la vamos a utilizar con fines explicativos en esta ocasión. ¿Cómo juega un rol para que una persona pueda darse cuenta de cómo la queja está afectando en su vida? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo invitas a la persona a reflexionar, que se dé cuenta que lo único que hace es quejarse?
Bueno, pues es que lo primero que tenemos que hacer siempre es presentar en la consulta el proceso de autoobservación, Ujú. ¿no? Autoobsérvate. Esto quiere decir, ten conciencia de ti, del principio de realidad o de lo que estás viviendo y de cómo esto está impactando tu vida. Y cuando llega esta persona a la consulta quejándose, ¿no? Pues lo primero que hacemos es ponerle los espejos, ¿no? Como preguntarle, oye, y no sé, mi hermano no se apura en la mañana, oye, ¿y tú siempre estás a tiempo? ¿No? O sea, como ese tipo de espejos para que la persona empiece a ver su reflejo en esto de lo que se está De lo que está quejando. quejando. Eh, Hay un ejemplo muy interesante, una herramienta muy interesante que les ofrecemos. ¿Qué les puedes decir de esa herramienta? Me imagino que sabes a lo que me refiero y si no, ahorita De la lo... tarjeta especular me estás Exactamente. hablando. Es maravillosa la tarjeta especular. Es una tarjeta Que puede ser que, como esto, ¿eh? ajá, o bueno, yo luego traigo libretas chiquitas, ¿no? Una pequeña libreta, pero también puede ser una servilleta, ¿eh? O sea, no se detengan En nada, nada, ¿no? en nada técnico, ¿no? Una pequeña libreta. La idea es que traigas contigo siempre un papel o una tarjeta donde anotar y algo con que anotar. Ya sabes, un lápiz, Mira, una pluma, perdón que te ¿no? como buen Una lo tarjeta, aplico en ¿no? mi vida como una tarjetita de este tipo, pero adelante, Ajá, te la presto. sí, No exacto. veas mis quejas. No, está blanco, esa la tengo en blanco. No, no se queja. Ajá. Y bueno, y entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que nos sorprendamos quejándonos, vamos a poner una marquita en la tarjeta. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es cobrar conciencia de todas las quejas que estamos emitiendo en el día, ¿no? Todas estas manifestaciones de inconformidad o de este conflicto con la realidad. Y cada vez que nos quejamos, anotamos. Y así vamos durante el día quejándonos y anotando, Quejándonos y quejándonos y anotándolo. anotando, exacto. De tal manera que, bueno, en las noches podemos ir revisando la tarjeta, pero idealmente hay que hacer este ejercicio por lo menos una semana para que sí veamos, digamos, durante toda la semana qué tanto nos quejamos. Y muchas veces el simple hecho de estarnos observando, pues va a hacer que vayamos disminuyendo la cantidad de quejas al día. Y pues un poco como siempre decimos, a nosotros no nos crean, los Ah, invitamos a hacer el exacto. ejercicio porque de verdad la vida cambia muchísimo. En cuestión pues de tener opciones, de perspectivas, pero también algo que noté es en el cuerpo, o sea, la cantidad de energía que uno pierde quejándose es impresionante. O sea, puedes llegar a tu casa de Desgastado. súper cansado y cuando empiezas a hacer el ejercicio con la tarjeta, al menos mi experiencia, es ya, me quejo menos, me canso menos, ¿no? Sí, mira, algo que mencionaste y que es extremadamente importante, a nosotros no nos crean. Yo siempre digo No eso. nos crean. A mí no me crean nada, bueno, yo lo digo con otras palabras, no me crean nada, ponlo en práctica y a mí me gusta poner el ejemplo como el de la llanta, ¿no? Siempre vale mucho un ejemplo, es como cuando se te queja, se te poncha una llanta. ¿Qué haces lo primero? Te bajas del carro y pinche llanta, ¿no? Te quejas. Chinga, se me ponchó la pinche llanta y volteas y, claro, el pinche tráfico y tuve que pasar por este hoyo y tienes que cambiar la llanta, o sea, o te la tienen que cambiar, entonces ya la cambias, llegas al trabajo y te encuentras a alguien en el estacionamiento. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ni me digas que se me echó la pinche llanta y que no sé qué, ¿no? Ya llegas a tu lugarcito de trabajo. Oye, ¿cómo vas? Ay, ni me digas, pinche llanta se me ponchó, ¿no? Me voy a servir un café. Vas, te sirves el café, te encuentras a alguien y ¿cómo estás? Ay, ni me digas, pinche llanta se me ponchó, ¿no? Y transcurre el día con lo que pasó con la llanta. Llegas a tu casa y si vives con alguien, te preguntan, ¿Cómo te ¿cómo fue? estuvo tu día? Ay, ni me digas, se me ponchó una pinche llanta. Todo el día fue el tema de la llanta, la queja de la llanta. Entonces lo que decía mi querida Freya es que aquí tú le pones una Q o algo, no sé, y entonces vas marcando cada que te quejas, ¿no? Te cachas, porque, ojo, es muy importante que la queja no tiene justificación. Obviamente siempre vamos a abogar y vamos a decir que es justificable. No. Si nos está siguiendo hasta este momento, porque a lo mejor nos dijeron, si no me puedo quejar, ya no veo el capítulo.
No, a lo que voy es que no hay queja que tenga justificación. Porque tú puedes ser este ejemplo de la persona que dijo, pues tuve aparentemente un día tranquilo, lo que estabas diciendo, pero llegas al día y dices, ay, no sé por qué me siento tan cansado. Pues te estuviste quejando todo el tiempo, ¿cómo no vas a estar cansado? El desgaste de energía que generamos o que perdemos a través de estarnos quejando. Entonces, qué importante es que vayas midiendo de que, ay, me cacho quejándome, boom, palomita, o tachecito, Mm. lo que quieras. Entonces vas durante el día poniendo cada que te cachas que te quejaste y dices, chingada madre, me quejé, doble Dos palomita, dos marquitas. marquitas, ¿no? Quejarte de quejarte. Entonces, miren, pareciera que no, pero mucho de lo que hablamos es que lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Y Ujú. yo era experto en quejarme, de verdad, a veces me Órale. sorprendía que decía, puta, ¿cuántas pinches marcas tengo, no? De estarme quejando. Y lo curioso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y si no les ha pasado es porque seguramente eres tú, que hay personas que no queremos estar con ellas porque se quejan, ¿no? No sé Así tú es. cómo... Sí, hay como personas expertas en la que como que ya así hablan, ¿no? Sí. O sea, no es como Sí. que, o sea, lo que vas a platicar con ellas en realidad es que ellas empiecen a hablar, y no nada más en consultas, sino pues en cualquier espacio. Se quejan lo mismo de la familia o de los mismos compañeros de trabajo, de los clientes en el caso de los que tienen clientes, de los jefes, de los subordinados, de los pares. O sea, la cosa es estar mencionando como todas estas cosas que les molestan, ¿no? Entonces, pues sí, tienen como esta forma de ser que resulta cansado, ¿no? Hasta para el que está escuchando y molesto. O sea, como que luego dices, ay, no, ya viene otra vez este con sus quejas, ¿no? Entonces prefiero evitarlo, prefiero hacerme pato. Y también un poco, digo, ya sabiendo esto, o sea, puede pasar que digas, híjole, ya viene y me va a agarrar. O sea, ya nomás para no engancharme yo y empezar a quejarme, mejor me hago a un lado, me voy a otro lado y y ya, Y, ¿no? O sea, ya hago como que no si no me existiera. muevo, no me ve. Exacto. O sea, es que es en serio. Hay personas que se quejan tanto que no se dan cuenta que están afectando su vida en el sentido del entorno, con tus hijos, con tu pareja. Parece broma, pero hay personas que llegan a consulta y su conflicto, pero es que no se dan cuenta. Ujú. Y el conflicto que tienen con la pareja, que ya sabemos que solamente hay un conflicto en pareja, y es que no hay buena comunicación, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy con este factor de la queja, no se dan cuenta que muchas veces, o más de lo que se imaginan, esto está afectando la relación de pareja, porque esto afecta en relación directamente, pues con los que vivimos inmediatamente, ¿no? O sea, Ujú. muchas personas llegan a consulta y piensan que son los otros y no se dan cuenta que su actitud disfuncional de estarse quejando, chingue, chingue con la queja, está aventando calabaza en sus relaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte pasa una cosa muy interesante. La persona que se queja tampoco tolera las quejas. O sea, no sé si has visto, pero las personas empiezan a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse, y se quejan del que se queja. Entonces, y hacen lo mismo, o sea, igual le huyen o, ya sabes, se hacen el muerto para que Si no me no, muevo, no me no, ve, no exacto, se queja ¿no? conmigo. Exacto, pero son las mismas personas que se quejan de todo, también se quejan del otro que se queja. Es algo como, por eso digo que es como contagioso y es como un cáncer, ¿no? O sea, el cáncer de la queja. Que sí, y sí, están entorpeciendo pues su comunicación con todos sus vínculos cercanos. Y esto que dices también que es muy interesante que pasa. Las personas van a consulta y porque no se han responsabilizado de ellas mismas. Porque tampoco les han enseñado cómo, ¿no? O sea, no es como que nazca sabiendo, ¿no? Pero puedes, o sea, estar culpando a los demás de todo aquello que te pasa, cuando realmente lo que te pasa es que no tienes un compromiso contigo misma, no te conoces bien, no tienes una responsabilidad, no estás asumiendo la responsabilidad que te toca
Y entonces quieres que las demás personas cambien o la situación, porque no nada más son personas, o sea, que no haya tráfico en la Ciudad de México o en el Estado de México, pues eso es imposible. Y quieres que eso cambie para que entonces tú puedas supuestamente estar bien. Pero pues la noticia es que aunque que no va a ocurrir, aunque dejara de haber tráfico y aunque las demás personas cambien, si uno no cambia, pues o no asumes la responsabilidad de lo que te toca, pues entonces tampoco va a haber ningún cambio en tu vida, ¿no? Eso que dices es potente porque las personas no asumen su responsabilidad con las circunstancias. Al inicio mencionabas con respecto a este principio de realidad. Y es bien interesante porque dentro de semiología de la vida cotidiana decimos conciencia de mí, pero si no tengo conciencia de mí, no me puedo dar cuenta de todo lo que me quejo. De verdad, eh, créanme que esto es más importante de lo que se imaginan. Hay personas que comprenden este único concepto de la queja, de verdad, comprenden este concepto de la queja, lo empiezan a cambiar en su vida y créanme que su vida cambia. Sí, sí. No, no nos crean. Este simple ejercicio, háganlo y van a ver cómo su vida cambia. Porque va a impactar de manera exponencial en sus vidas. Decimos, conciencia de mí, conciencia del principio de realidad, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que queremos cambiar es el principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Todo lo que está delante de ti. Los hechos. Absolutamente todo, 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 todo. Y decimos, conciencia de mí, pero si no tengo conciencia de mí, va a estar un medio cabrón que tenga conciencia del principio de realidad. Pero lo más interesante es conciencia del impacto que genera el principio de realidad en mí. Lo cual tiene que ver que si yo no soy consciente, me voy a estar quejando de lo que ya habíamos dicho. El tráfico, el clima, el gobierno, la situación del país, Exacto. Mi mi suegra, esposa. mi esposa, mis hijos. Y dices, ay, qué feliz sería yo si no estuvieran todos ellos. Sí, o sea, Pero eso es imposible, ¿cierto, Frey? O sea, no, las personas, esto que acabas de decir es muy importante, no terminan, mientras esté la queja, no terminan de, de asumir la responsabilidad en sí mismos. O, exacto, porque justo, o sea, aunque no estuvieran todos estos que nos hacen daño o que nos crean el conflicto con el principio de realidad, aunque no estuvieran, encontraríamos de qué quejarnos. O sea, pero no me vayas a escupir el café, pero es cierto. O sea, de verdad sí es muy importante. O sea, sí quiero que quede como súper claro. Sí, perdón, No perdón. hay que quejarse, Es que estuvo buena esa. aunque Isra te escupa el café, ¿no? Pero, Sí. pero de verdad, o sea, no importa que estén solos en una isla desierta, o sea, se van a quejar del coco, de las palmeras, del sol, por supuesto, el mar, o sea, van a la playa y dicen, ay, es que, o sea, el mar tiene, o sea, está demasiado salado. Sí. O sea, pues sí, ¿no? No, voy de vacaciones, me quiero ir de vacaciones y ay, vengo a la playa y pinche calor que hace, ¿no? Ajá, bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, Y es que de verdad lo decimos a manera de broma y nosotros cuando estudiábamos todo eso y lo aplicábamos en nosotros decíamos, parece chiste, ahora sí, aquí se aplica, parece pero es chiste, amigo. pero es real. De verdad, este capítulo que estamos haciendo es la base incluso de, una de las bases cuando estamos abordando el conocimiento de uno mismo. Si yo no voy cuantificando, si yo no me voy dando cuenta, si no cobro conciencia en mí, no puedo generar un cambio porque sigo esperando que las circunstancias cambien para que entonces yo pueda estar bien. Por eso me causó tanta risa y casi escupo el café, porque es verdad, si quitáramos todo eso, encontraríamos de qué quejarnos. No, seguro sí. O sea, ¿No? porque hay millones de cosas de qué quejarse. O sea, los mosquitos, las moscas, ¿no? Las cucarachas, las flores, ¿no? Ay, las flores, o sea, ese olor, ya sabes. Sí. O sea, la lavanda, no manches, trae las abejas. O sea, me dan miedo las abejas, no quiero las abejas, pero la lavanda tan lindo que huele y así, pero trae abejas. O sea, ¿no? Sí, o sea, parece este tema que es un chiste, pero bueno, así lo manejamos un poco, porque lo exageramos un poco en ese sentido para que veamos lo absurdo que es estarnos quejando. Ujú. Eh,
Nosotros le damos tanta importancia a esto y le llamamos de hecho es uno de los 3 factores de dispersión atencional. Ujú. El otro, aparte, es, bueno, hablamos de la queja, pero está el fantaseo y está el parloteo que en algún momento lo abordaremos, Ujú. que también es extremadamente interesante. Pero ahora que estamos hablando de la queja, es esta invitación a que cobres conciencia de que de verdad no hay pretexto para estarse quejando. De verdad es una invitación así encarecida. Y no se trata de que nos convertirnos en unos monjes tipo tibetano o algo así, porque lo decimos, ¿no? Cualquiera puede ser un místico en la montaña, en el bosque. No, se trata de que lo apliquemos cuando está el tráfico, cuando está el caos, porque está lloviendo y no nos damos cuenta que podríamos hacer muchas cosas, de verdad, metidos en el tráfico, en cualquier situación de nuestra vida, haciendo a un lado la queja. No sé, ¿algún ejemplo ibas a decir? Mira, sí, de hecho, hay uno que de hecho surgió ayer. No sé si te pasaba a ti en la escuela, pero sí pasaba en la mía, en la primaria, y hasta mi mamá me comentó, o sea, como que me recordó esto, que, o sea, cuando estás en la escuela, que eres niño y estás en la escuela, y vas a dirección y dices, es que me duele la cabeza, no falta el maestro o la directora que te dice, qué buena noticia, esa es señal de que tienes cabeza. Y tú así de, "Ash", ¿no? O sea, estás viendo que... Pero realmente esto, o sea, que es un chiste y que parece hasta burla y así, pero la verdad es que es un ejemplo de todas las opciones que tenemos. Hasta puedes agradecer que tienes cabeza y que tu cuerpo te está avisando que algo raro está ocurriendo, ¿no? Y te manda esta señal de alarma, ¿no? Entonces siempre hay, digamos, siempre hay algo por qué agradecer. Así como siempre hay algo por qué quejarse, siempre hay algo por qué agradecer. Y lo que sucede, pues, es que también nuestro cerebro está acostumbrado como a lo sencillo, ¿no? Como al ir relacionando cosas y pues lo que siempre estamos relacionando es lo que nos incomoda, como que damos por sentado todo lo demás que sí tenemos. Oye, esto que acabas de decir con respecto a lo que nos incomoda, es bien interesante porque justo si nos incomoda, y no lo digo de manera buena onda ni hippie, no, no, no. O sea, es que si algo nos incomoda, es que algo no está bien Ujú. y podemos sacar un provecho de eso. Parece absurdo, pero si te duele la cabeza, quiere decir que algo no está bien. De pronto te duele algo físicamente, incluso cuando comiste algo y dices, ay, es que me duele y es que siempre que como me molesta porque no puedo comer chile porque siempre... Y tú dices, ¿y por qué no dejas de comerlo? Ajá, ¿No? O ¿no? sea, quiero que las circunstancias cambien. Por eso les decimos, parece chiste, pero pon en tu vida de todas las cosas que te incomodan y seguramente, por eso siempre nosotros decimos, hay una oportunidad de desarrollar la conciencia en esa incomodidad. Pero ¿qué hacemos como en la incomodidad? Nos Nos quejamos quejamos. y no queremos hacer ningún cambio. Sí, no, porque no es responsabilidad nuestra. O sea, lo que queremos es que la responsabilidad sea de lo otro, ni siquiera de la otra persona, de lo otro, ¿no? Que no llueva o que sí llueva, ¿no? Porque a veces queremos que llueva y a veces queremos que no llueva, ¿no? O sea, que llueva, pero cuando yo ya esté en mi casa, en la cama viendo la televisión, ¿no? Entonces sí ya puede llover, ¿no? Sí, y miren que hemos puesto ejemplos muy cotidianos, pero queremos, ya si nos empezamos a extender un poco más, y a lo mejor aquí espero no comprometer mucho a Freya, Yo nos vamos a también. mojar un poquito más, pero ¿a qué voy? Que uno de los grandes dramas de la vida diaria en las relaciones interpersonales es porque quiero que los otros cambien. O sea, vean cuántas ideologías, vean cuántos conflictos, que quiero que me perciban, que me digan y que no sé qué, y no se dan cuenta que solamente el cambio lo podemos generar. ¿Qué importa si no me dices o no me ves como a mí? El tema es, me tengo que quejar de ti, de que tú no me ves de cierta manera y de verdad nos estamos, el mundo lo estamos haciendo pedazos y de verdad eso es más profundo y aquí ya nos ponemos un poco serios, entre comillas, de que a través de la queja no nos damos cuenta cómo vamos dividiendo el mundo y comenzamos primero con nosotros porque no nos damos cuenta, después vamos con la pareja,
con los hijos, con el entorno social, con el país, y no nos damos cuenta. Queremos que las circunstancias cambien. Por eso yo amo este modelo en ese sentido, porque nos lleva a una reflexión con nosotros. No nos damos cuenta que una queja en lo simple es una queja en lo complejo, en lo más amplio, en lo más complejo, ¿no? Así es, o sea, pues sí, como dices, se genera una intolerancia muy importante con las quejas, que también, bueno, hay todo un estudio de la intolerancia y de cómo se genera y cómo se crea la tolerancia también. Pero sí es muy importante. Si nos estamos quejando, no vamos a ser tolerantes. Mm. Y no vamos a ser tolerantes porque no nos vamos a hacer cargo de nuestra responsabilidad y de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces sí, sí se generan y bueno, pues ya, también podemos hablar de la intolerancia que te puede generar desde la Sí, adelante. incomodidad más pequeña hasta las guerras más crueles, ¿no? Se han generado por la intolerancia hacia otras religiones, hacia otros grupos étnicos, hacia otras personas, y como dices, es la familia, nuestros hijos, ¿no? Y así se va generando como toda esta cultura de la intolerancia que viene acompañada de la queja, ¿no? Sí, hay algo que me gusta de un curso de milagros, que menciona que mientras no haya paz en nuestros corazones, las guerras no se acabarán. Eh, por eso quisimos abordar como primer tema la queja, Ujú. y vamos a ir ligando con otros conceptos como es la intolerancia. ¿Por qué soy un intolerante? Porque tengo un conflicto interno que no resuelvo, porque estoy acostumbrado simplemente a ir como hoja en el viento, a simplemente irme quejando, a culpar las circunstancias. No soy capaz de ver qué está sucediendo conmigo mismo, y lo más fácil es aventar el arponazo a través de la queja e ir generando estos conflictos en donde pienso, me imagino que no tengo nada que ver. Correcto. Entonces van a ver que ese factor de intolerancia nos puede llevar a los actos aparentemente más insignificantes, hasta la supresión del otro, porque la otra palabra no la podemos decir. Ujú. Pero lo vemos diariamente, lo decías, en las religiones, en todas estas ideologías, porque tengo un serio conflicto conmigo mismo, ¿no? Pues incluso lo ves en el trabajo, o sea, no te tienes que ir hacia, digamos, las religiones, ¿no? O sea, no me gusta cómo trabaja el de al lado, o cómo comporta, o cómo responde, porque para mí no tiene educación, y entonces vienen toda la emisión de juicios que nos lleva a la queja, ¿no? Pero, o sea, no te tienes que ir hasta la región, o sea, el de al lado, o el Ujú. automovilista de al lado, que se me cerró, ya es suficiente para que entonces él tenga la responsabilidad de conducir adecuadamente, según yo, porque, o sea, que es adecuadamente o cómo funciona, Claro, ¿no? siempre es una interpretación. Ajá, o sea, a lo mejor el otro tenía prisa, o como el otro día decía Joaquín, quería ir al baño y se te cerró por eso, ¿no? Y tú, o sea, lo que quiero decir es, tú no sabes qué es lo que está pasando con el otro. Entonces no puedes o no es correcto que lo juzgues, porque realmente lo único que sabes es que se te cerró el de al lado, ¿no? Sí, y se te cerró por, a lo mejor sí lo hizo hasta de mala leche, pero aún así no hay razón. Claro, yo sé que esto incomoda bastante y van a decir que estamos locos en ese sentido, pero este aforismo que nos gusta mucho, ¿no? Que todas las personas tienen las razones más profundas para hacer como es y hacer lo que hace y Ujú. todo esto. Pero mientras yo no comprenda eso, siempre voy a tener la justificación. Algo que mencionabas, que también es muy importante con esta parte de la intolerancia, es que siempre parte de una creencia. Ujú. Es una emisión de juicio. Esta emisión de juicio viene de lo que yo pienso que es correcto y como debería de ser. Mientras yo no comprenda que el otro piensa lo mismo y que hay un otro y muchos otros que piensan lo mismo que tú, que debería de ser así, no, esto no va a cambiar, lo vamos complicando cada vez más, y entonces es esto que dices, viene la emisión de Ujú. juicios, un juicio de De valor, valor. no Ujú. un juicio de hecho, sino un juicio de valor, de que yo creo que tú tendrías que ir por esa línea y que yo tengo que ir por acá y que no te me tienes que atravesar, y no nos damos cuenta que todo esto surge muy aunado a la queja.
Sí, bueno, porque la queja al final es una manifestación de un conflicto y este conflicto también se puede generar por estos juicios de valor que estamos emitiendo constantemente. Lo que está bien, lo que está mal y todo el tiempo estamos evaluando lo demás. O sea, no nada más a las demás personas, sino también a lo que ocurre al clima, ¿no? ¿Está bien que llueva? Pues depende, ¿no? Si ya me acosté a dormir, pues sí. Pero si tengo que ir en el transporte público a las 5 de la tarde a recoger a mi hijo, pues entonces no está tan padre que llueva, pues entonces no debería llover. Y como, Entonces, ¿cómo no debería de llover? O porque hoy lavé mi coche no debe de llover, pues, ¿no? Parece como que al contrario, pero, ¿no? sí, eso que dices, estoy evaluando, ¿no? Pero evaluando según a mi Yo, conveniencia, a ajá, cómo decíamos esto, ¿no? Qué feliz sería si no estuvieran todas estas personas, pero también qué feliz sería si el clima se comportara como yo quisiera, qué feliz sería si la economía estuviera de cierta manera, y es que de verdad, o sea, el mundo está loco, pero desde nuestra cabeza, de mi interpretación de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, mientras no se comprenda, es que de verdad pareciera que estamos hablando algo muy simple y que tendríamos que tener muy claro, pero a partir de aquí es donde surgen muchos o parte del drama humano. O sea, exacto. de verdad, o sea, el drama humano parte de algo tan simple como un juicio de valor que me da eh, todas las excusas, todos los permisos para quejarme. O sea, estamos siendo muy repetitivos y muy incisivos en esta parte porque decimos repetición y Y eso es lo síntesis. que te iba a decir, repetición y Pero, a síntesis, ver, ¿no? sí, no, Pues por sí, favor. es lo que digo, o sea, sí es muy importante, o sea, y además, o sea, me interesa mucho como reiterar mucho este punto, de verdad las quejas hacen muchísimo daño, nos hacen muchísimo daño, ¿no? Si yo me quejo, pues me hace daño a mí, pero también, si estoy escuchando al otro quejarse, también, o sea, también me perjudica, claro, el principal perjudicado es el quejoso, ¿no? El que Sí. se queja, ¿no? Entonces sí es algo muy importante. Y sí, iba a la repetición y Ujú. síntesis porque pues es la manera de aprender también, ¿no? Mira, aquí agregaste un punto más. ¿Por qué no? Es que vamos a esto. Es decir, me obligo a hacer ciertas cosas. Y entonces creo, debo, tengo que Tengo que, escucharlo. Pues mi deber es escuchar a... Pero, ¿por qué en algún momento también no eliges qué quieres escuchar y qué no escuchar? ¿Por qué eliges escuchar ciertas noticias? Para hacer noticia, tiene que ser malo, claro. ¿no? Por poner un juicio, Ujú, ya, ujú. de entrada. Pero aparte, toda noticia que vemos, hablan de política, hablan de guerras, hablan de esto, hablan de aquello. Y no digo que no nos informemos, el tema es que justifico la supuesta información para tener queja, darle rienda suelta a la queja y entonces supuestamente tener de qué hablar y no se dan cuenta. ¿Para qué presto oídos a eso? ¿Para Pues qué? sí, O sea, pareciera absurdo. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Pues de no quejarte, pendejo. O sea, de eso se trata. O sea, por eso decimos, no nos crean. Pero tú empiezas a implementar esto primero contigo y después pues oye, como este ejercicio que hacemos de aquel que se queje, este también es un buen ejercicio, ¿no? Aquel que se queje, no sé, a ese botecito le pones, a mí casi me llevó a la quiebra, ¿eh? Es muy en serio. Me quejo, 10 pesitos, sí, 20 20 pesitos, pesos. Sí, 20 pesos, o si eres pudiente, no lo sé. Pero ¿cómo? De verdad, vas a ver que de inmediato ese pinche botecito se llena, ¿no? Algo vas a sí. comentar. Bueno, el botecito cumple las mismas funciones que la tarjeta especular. O sea, el chiste es darte cuenta y pues en lugar de dejar la marca pones tus 20 pesos y entonces en lugar de ver la tarjeta ves tu cartera y empiezas a ver cuánto cuesta, pero o sea, es que no nada más es lo económico, o sea, pero cuánto cuesta realmente estarse quejando en términos de energía, de vínculos, de conciencia, ¿no? De desarrollo, de conocimiento. O sea, la verdad es que el costo es muy alto. Fíjate, es que aquí ya hablamos de diferentes aristas, ¿no? Habrá quien dicen, bueno, a lo mejor ni me acuerdo de poner la queja, pero a ver, pon el botecito. Y hay otro
elemento que utilizamos, ¿no? Que se vuelve una dinámica, que es interesante cuando estás con compañeros de trabajo, con la familia, que le dices al otro, oye, vamos a hacer esta dinámica. Si tú te das cuenta que yo me quejo, me lo haces saber. Y entonces tú de pronto estás, ay, que la chinga, ey, te quejaste. Hijo de la chinga. Ah, doble. Doble. 20, si son de a 10, 20 pesos, si no, 40 pesos. Se va haciendo una dinámica bien interesante porque repetimos, la queja no tiene justificación. Y eso que dijiste entre líneas tiene mucho peso. Esto que decías, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos Ujú. cuesta? No nos damos cuenta hasta que empezamos a ver a nivel salud. Y a veces es necesario que lo llevemos a la parte monetaria, porque hay quienes, ya cuando te empieza a costar lana, ya, ya le empiezas a poner atención, ¿no? Sí, que es otro ejercicio que hacíamos, ¿no? Bueno, que comentas, ¿no? O sea, le vas poniendo dinero y luego cuando juntes al final de la semana, vas a juntar una cierta cantidad, lo que puedes hacer es donarlo, ¿no? O sea, darlo a la beneficencia o puedes ir con las personas a alguien que lo necesite y le puedes dar estas monedas o estos billetes Que se que hayan se juntado. juntaron. Y tiene también el otro propósito de agradecer, ¿no? O sea, darte cuenta yo de que me quejo, ¿no? Cuando estás yendo con alguien que realmente necesita, por ejemplo, el dinero. O digo, no todos lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, Todos lo alguien que no, necesitamos. sí. Pero tú eres Pero el que te estás alguien, quejando. exacto, pero bueno, hay quienes tienen más posibilidades y hay quienes tienen menos posibilidades. Y entonces, pues si tú vas con alguien que tiene menos posibilidades, pues entonces yo de qué me quejo, ¿no? Sí. Fíjense, aquí hemos soltado ejercicios bien interesantes, pero este que mencionaste, Freya, es muy bonito porque nos lleva también a una reflexión de cuando vemos otras personas, porque no se trata de que cuando se junte, bueno, ya se juntó y ahora me compro algo, Nos se lo doy vamos a a mi hijo, comer. no, nos vamos a comer. No, 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 no. Se trata de que cuando se hace esa recolección, se lo des a alguien, a un viene, que de pronto se te atraviesa alguien, órale, ahí te van las monedas. Y es bien interesante porque cuando ves la cara de la otra persona, no les estamos contando algo que no hayamos hecho. Ujú, Ojo, porque esto es lo bonito que tiene el colegio. ujú, Es algo muy hermoso que tiene la semiología de la vida cotidiana, es que tú no puedes dar algo por lo que no hayas pasado. ujú. Y esto es bien interesante. Y yo creo que son de esos ejercicios que nos retribuyeron mucho. Y entonces cuando lo pones en práctica, que ya le va pegando al bolsillo y que de pronto dices, pues bueno, luego se lo doy a mi hijo para que no. A nadie de la familia. Tú agarras a alguien, se lo das y sin mirar a quién. Ahora sí que hace el bien sin mirar a quién. Exacto. Y de pronto dices que mi queja, si me estuvo afectando y que aparte me ayudó a darme conciencia de que no hay de qué quejarme. Es que vemos tantas historias de vida que hay personas que se podrían quejar de tantas cosas y no lo hacen y nos dan cátedra de vida de cómo se agarran, que de pronto no tienen piernas y de pronto hacen maratones. O, miren, yo tengo una vecina que es, pues tiene un problema es ciega, las cosas como son. Ujú. Y de pronto ves a la persona tan independiente hacer sus cosas y dice uno, Maestros. de, maestros, o sea, maestros de maestros te enseñan y te dan cátedra y de pronto tú lo ves, ¿no? Y a lo mejor se están quejando de que no pueden ver, pero de pronto te muestran otra dinámica de vida y tú dices, ¿y me estoy quejando de esto? ¿Cómo por qué? Sí, o ¿No? sea, yo de qué me quejo, Sí, ¿no? no, pero O ibas sea, sí. no, pues eso, o sea, y yo de qué me quejo, ¿no? O sea, hay muchas historias así, las personas invidentes, los que no tienen piernas, pero también estas personas que han tenido una vida, pues, más difícil que la tuya, Tal ¿sale? cual, tal cual. O sea, porque pues no vamos a decir qué vida es más fácil que otra, pero vamos, sí está claro, ¿no? O sea, con carencias económicas, con carencias de salud, ¿no? Pues que han tenido que arreglárselas solos, por ejemplo, desde niños, que han tenido o sea, con problemas de adicciones, con problemas de adicciones en su familia, ¿no? Pues no sé, o sea, una vida más difícil que la tuya, que siempre hay, ¿no? De donde tú vives, siempre, o sea, de lo que tú estás viviendo, o como yo he dicho algunas veces, siempre hay alguien que está peor que tú, Ujú. ¿no? Y entonces, pues ya nada más por eso, o sea, a mí eso me da suficiente razón
para agradecer mi vida y para dejar de quejarme, o sea, ¿no? Sí. Mira, espero que no me gane la emoción. Yo tuve una maestra de vida en este sentido y es muy real. Y me acuerdo que hubo una persona que le preguntó a mi hermana Rosa, que pues ya murió, y ella tuvo una enfermedad, tuvo lupus. Y cuando ella le preguntaba, hubo una persona que le preguntó y a mí me tocó verlo. Y le pregunta que si ella se había quejado de tener lupus. Y ella le dijo, no, porque si yo me quejara, digo, ay, ¿por qué yo tengo lupus? Y si yo no lo aceptara, sería como pedir que alguno de mis hermanos lo tuviera. Y yo, claro, Guau. a mí eso me emociona bastante, o sea, no Guau, es sí. fácil para mí comentarlo, pero fue muy interesante porque tenemos ciertos maestros y para mí, mis hermanos han sido maestros, ¿no? Ujú. Y les agradezco mucho lo que hemos podido compartir. Pero cuando yo escuché ese comentario de mi hermana, o sea, fue así como impactante porque dice, no, no, es que si yo me quejara, sería como pedir que el otro lo tuviera. Entonces, cuando nos quejamos de una enfermedad, de un síntoma, de alguna condición de nuestra vida, es como pedir que otra persona lo tenga. No sé tú qué. Eso me Entonces, emociona mucho, perdón, pero, sí, pero eso, es que a eso queremos llegar en este capítulo, ¿no? Es quejarme, es pedir que el otro lo tenga, exacto. ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que estamos pidiendo, ¿no? O de lo que nos estamos quejando, Sí, ¿no? porque em, la finalidad de la charla y lo que hacemos a través de la semiología de la vida cotidiana es dar herramientas de vida porque siempre podemos estar mejor. Así es. ¿No? No. Así Bueno, es. algunos vieron tu capítulo y si no lo han visto, por favor vayan y véanlo. Y yo admiro esa parte de ti, de ahí déjate viendo un poquito de incienso, como cuando te dejas de quejar, encuentras otra ruta, una ruta de salida y que te lleva a la plenitud, ¿no? No, no. Exacto. O sea, sí, o sea, lo que hay que recordar es que siempre hay opciones. Siempre hay opciones, pero hay que verlas. Y para verlas hay que dejar de quejarnos. Sí. ¿No? Y entonces tener esta conciencia de nosotros mismos. Y también un poco para retomar la responsabilidad de recordar, no es lo que hace el otro, sino lo que hago yo, lo que determina mi nivel de conciencia y mi calidad de vida. Bien, no le quiero poner más palabras a eso porque me quiero quedar con eso que acabas de decir. Se me hace muy, muy interesante. Eh, Así que me quiero quedar con eso, quiero dejar a las personas que se queden con eso. Pero bueno, antes de irnos, ¿algo que quieres agregar eso con lo que estaba cerrando? Pues la invitación a que inicien este trabajo de dejar de quejarse, cuando se cachen quejándose, por favor, dejen de hacerlo, pongan su marquita, ¿no? Cuando escuchen a alguien quejarse, si pueden cambiar el tema o abrir perspectivas o dejar de estar ahí para no estar fomentando la queja, pues sería maravilloso. Y la verdad es que eso sí nos va a llevar, y como dice nuestro maestro, y también Israel lo dice mucho, para dejar este mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Esa es la finalidad del tema de hoy, dejar este mundo mejor de como lo encontramos y contribuir con otra visión de vida, no con la queja. Así que, Freya, muchísimas Muchas gracias por gracias. acompañarnos, que vas a estar más frecuente. Así es. Vamos a estar compartiendo estos temas de interés para ustedes, que lo estamos haciendo créanme, de mucho corazón. Y pues nada, agradecer su amable tiempo, su compañía y nos vemos en un próximo episodio.